Entonces vamos a continuar. Easy, muy bien, muy bien. Si te parece easy, eso significa que ya has repasado. Acá, vamos a hablar ahora de el tercer tipo de compuestos. Hablemos entonces de los nitrilos. ¿Sí? Los nitrilos, criatura de Dios, se caracterizan porque presentan en su estructura a este grupo funcional. El grupo funcional del nitrilo es este grupito que se conoce con el nombre de ciano. Es el grupo funcional ciano. ¿Sí? Importante, muy bien, Adonis. Importante el ciano porque es una porción polar, ya que el nitrógeno tiene un par libre de electrones y además son átomos con una diferente electronegatividad. Entonces la cadena va a adquirir cierta polaridad porque este ciano le va a dar polaridad. La cadena carbonada es apolar, no te olvides que toda cadena carbonada es apolar, proviene de un alcano, por ejemplo. Los alcanos son apolares, los hidrocarburos en general son apolares. Pero cuando ya tiene este ciano, que es una porción polar, va a adquirir cierta polaridad. Obviamente, mientras más grande sea la cadena, esa polaridad se va perdiendo, va disminuyendo cada vez más. Entonces, ahora vamos a hablar de ese compuesto, los famosos amigos nitrilos. Ahora, ¿qué tienes que saber de los nitrilos? Lo primero que tienes que saber de los nitrilos es que son sustancias muy tóxicas, demasiado tóxicas. Entonces, primera característica de los nitrilos es que son tóxicos. Debido a esa alta toxicidad, es que se usa como si fuera un veneno, ¿ok? Se usa para fabricar venenos en algunos casos. Entonces, se usa para fabricar pesticidas y plaguicidas, para erradicar alguna plaga, para erradicar alguna peste, sobre todo a nivel de plantas, ¿sí? A nivel de plantas se usan muchos pesticidas y muchos plaguicidas, entonces ahí tenemos a los famosos nitrilos. Además, son usados para la fabricación de fibras textiles. Seguramente que en algún momento, o bueno, de repente te has preguntado de qué está hecho tu ropita. Una de las sustancias que forma, por ejemplo, el tejido de la ropa es el acrilonitrilo. Sí, el acrilonitrilo es un nitrilo, es un polímero. Entonces son usados para como agentes polimerizantes. Ahí tienes entonces a las características de los nitrilos. Ahora, fíjate que, al igual que en el caso de las amidas, el grupo funcional tiene un carbono. Acá también el grupo funcional tiene un carbono. Por lo tanto, su nomenclatura es muy parecida a la de las amidas. Siempre él va a ser carbono 1, la cadena tiene que empezar en el carbono del grupo funcional, así como acá, y luego el resto es nombrar. Entonces, vamos a hablar de la nomenclatura. ¿Cómo nombrar un nitrilo? ¿Cómo nombro un nitrilo? Fácil, mira, un nitrilo
Se puede nombrar de dos maneras. Podemos nombrar usando la nomenclatura clásica. La nomenclatura clásica es muy sencilla y puede ser de dos maneras. Generalmente son de dos maneras. Entonces, en la nomenclatura clásica lo que vas a usar es lo siguiente. Mira, voy a nombrar a un nitrilo sencillo. Ahí está. Ese es un nitrilo sencillo. ¿Sí? Es un nitrilo sencillo. ¿Cómo se llama ese nitrilo? Pues bien, tienes el grupo ciano unido a 3 carbonos. ¿Sí? Un grupo ciano, que vendría a ser este CN, unido a 3 carbonos. Entonces el nombrecito va a ser de esta manera. Cianuro corresponde al CN. Y luego la cantidad de carbonos que hay acá. Aquí hay 3 propil cianuro de propil. ¿Sí? Cianuro, empieza por la palabra cianuro. Empieza por la palabra cianuro. ¿Sí? Porque acá está el cianuro, el grupo ciano, acompañado de 3 carbonos. 3 carbonos, prefijo prop, cianuro de propil. Ahora, lo puedes nombrar también de otra manera. Otra manera para nombrar esta sustancia es la siguiente. Vas a poner la palabra ciano, ¿sí? Que vendría a ser esto de acá. Y luego 3 carbonos. 1, 2, 3, prop. Cianopropano. ¿Sí? Entonces, mira, cianuro de esta ramita de 3 carbonos, prop. Cianuro de propilo. O ciano, 3 carbonos prop, pero acaba en ano. Cianopropa. Hay 2 maneras entonces para nombrar en nomenclatura clásica. Normalmente se usa cualquiera de las 2 indistintamente. Ahora, donde sí hay ya una regla un poquito más estricta es en UPAC. En UPAC seguramente que recuerdas, en UPAC seguramente que recuerdas ya ciertas reglitas. Las reglas son exactamente las mismas. No te preocupes, las reglas ya las has visto. Solamente hacerte énfasis en que el nombre, todo es igual, ¿ah? Todo es igual. Así como hemos nombrado a las amidas, entonces el nombre, yo no voy a escribir lo mismo, ¿ah? Entonces pones acá posición. Ojo, 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 que en este caso el nitrógeno, como está enlazado mediante un enlace triple al carbono, no puede enlazarse a nada más. Entonces, lo que habíamos visto el día lunes para aminas y amidas, en el cual señalábamos N-metil, N-metil, N,N,4 trimetil, acá ya no, porque el nitrógeno no se va a unir a nadie más que no sea la cadena principal, porque ya tiene enlace triple acá, está cumpliendo su octeto, el nitrógeno no se une a nadie más. En aminas y amidas sí, había la posibilidad. En cambio, en nitrilos no. Por eso no pongo acá el N. No existe posición N en nitrilos. ¿Sí? Colocas los radicales, las ramitas. Colocas los radicales. Colocas por acá el prefijo según la cantidad de carbonos que tengas. Y además debes acabar en esta terminación. Nitrilo. Debes acabar en nitrilo. A ver, ayuda. Bueno, yo voy a hacer uno. Está muy sencillo, ¿ah? Esta parte es muy sencillita. No hay mucho que estresarse con ellos.
Ahí está. ¿Sí? Vamos a nombrar esa cadena. Primer paso es escoger la cadena principal, que debe ser la más larga posible y que además incluya al carbono del grupo funcional. O sea, la cadena tiene que empezar aquí, en el carbono del grupo funcional, en el carbono del CN. Ahí tiene que empezar la cadena principal. Ahí empieza para nitrilos. Y obviamente tiene que ser la más largota. No va a acabar pues aquí nada más, ¿no? Tiene que ser la más largota posible y que incluya al carbono del grupo funcional. Ahí lo tienes, solamente es eso. Muy bien, Fernando, excelente, sí, muy bien. Ahora, para numerar, criatura de Dios, la numeración, en el caso de amidas, por ejemplo, el carbono del grupo funcional tenía la numeración 1. En nitrilos es igualito. El número 1 para el carbono debe ser para el carbono que está en el grupo funcional. Él siempre va a ser carbono 1. Siempre la cadena tiene que empezar ahí. Entonces, y no es necesario señalar su posición porque ya sabemos que toda la vida ese va a ser el carbono. ¿Listo? Numerado. Bien, Camila. Bien. Ajá. Ya. Ya. Saraí, alfabéticamente. Evelyn, muy bien. Criatura de Dios, creo que no se ve. Oye, no me confundas esto con esto, ¿ah? No es lo mismo él con él. El isopropil, el ciclopropil. No es lo mismo. Mucho cuidado, criaturita inocente. Isopropil es este de acá. Ciclopropil es cuando está cerrado. Ten cuidado. Listo. Ahora sí, señalamos las ramitas. Acá tengo un metil y acá tengo un ciclopropil. Alfabéticamente gana el ciclo. Entonces será en posición 4, 4 ciclopropil. Luego en el carbono 5 hay un metil. 5 metil. Y finalmente la cadena principal es de 6. Prefijo de 6, hexa. Pero vas a nombrar como si fuera un alcano y que acabe en nitrilo, hexanonitrilo. Ese es el nombre correcto, ¿sí? 4 ciclopropil, 5 metil, hexanonitrilo. Muy bien. Ahora sí, muy bien, Saraí. Ahora sí. Camila, alfabéticamente, Camila, Chiarita. 4 ciclopropil, 5 metil. Sí, está bien, pero se le pone hexanonitrilo. También podrías encontrarlo en algún libro como hexanitrilo, ¿ah? También podría ser. No hay problema. ¿Sí? Y ya está, Yarlet. ¿Cómo está mi amiga Yarlet? 4 ciclopropil, 5 metil. Sí, 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 sí. Sí, ya está. Bien, criatura de Dios. Entonces, esa es la manera de nombrar a los nitrilos. ¿Sí? Esa es la manera adecuada de nombrar a un nitrilo. Bastante sencillo, no hay mucho que estresarse con los nitrilos. Vamos a pasar ahora a los aminoácidos. Siguiente tipo de compuestos, entonces, ya es un poquito más complejo, porque ya no solamente hay una única función. Vamos a pasar a los aminoácidos.
Los aminoácidos de importancia biológica, obvio, sí, obvio, se caracterizan por la siguiente estructura. Es un carbono que tiene un grupo funcional de los ácidos carboxílicos, pero también tiene un grupo funcional de las aminas. No sé si recuerdas a las aminas. Sí, ahí está, grupo funcional de las aminas. Un aminoácido, entonces, ya no tiene una sola función, tiene dos. Ácido carboxílico por un lado y amina por otro lado. ¿Sí? Los ácidos carboxílicos tienen mayor importancia que las aminas. Por lo tanto, un aminoácido químicamente es un ácido carboxílico. Químicamente, un aminoácido se clasifica como ácido carboxílico, que tiene una ramita. Esto ya se convierte en ramita. Él se convierte en ramita, ¿sí? Y a esa ramita le llamamos amino. Entonces, tiene un grupo funcional ácido y un grupo amino. Amino, ácido. ¿Sí? Ahí tienes entonces la estructura básica de los aminoácidos. Todos los aminoácidos son así. Así, igualititos. ¿Dónde está la diferencia entonces entre un aminoácido y otro aminoácido? Este R es el que diferencia. Todos los aminoácidos de importancia biológica, los famosos alfa aminoácidos, son así. Toditos. ¿Dónde cambia la cosa? Este R puede ser una cadena largota, puede ser un hidrógeno, puede ser un anillo aromático, puede ser cualquier cosa. El que cambia es el R. Por lo tanto, las propiedades de los aminoácidos que las hacen muy importantes para formar proteínas dependen de qué cosa sea este R. Puede ser cualquier cosa. Sí, puede ser cualquier cosa. Entonces, vamos a nombrar ahora a unos cuantos aminoácidos. Antes de nombrar a los aminoácidos, vamos a hablar de algunas características de los aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos tienen ciertas características, algunas características. ¿Cuáles son las características más importantes de los aminoácidos? Los aminoácidos son sustancias muy polares. Muy polares. ¿Por qué? Porque mira que pueden hacer puente de hidrógeno porque tienen ácido carboxílico y también amina. En el ácido carboxílico hay un H-FON, oxígeno unido al hidrógeno. En el grupo amino hay nitrógeno unido al hidrógeno. También hay H-FON. O sea que puede hacer puente por acá y por acá. Es una molécula que hace puentes muy intensos. Por lo tanto, los hace muy solubles. Los aminoácidos son sustancias muy polares, solubles en agua. ¿Sí? Los aminoácidos, entonces, primera característica es que los aminoácidos, no sé si es que llegas a ver acá, más acá abajo. Los aminoácidos son polares. ¿Sí? Son polares. Algo más. Aparte de ser polares, es que pueden hacer puente de hidrógeno. Algo más. Los aminoácidos son sustancias cristalizables. O sea que se pueden obtener en estado sólido mediante un proceso que se llama cristalización. ¿Sí? Se pueden cristalizar. Y esta propiedad es muy aprovechada por algunas empresas que venden proteínas, ¿no? Que venden unos frascotes en el gimnasio de pura proteína. Pues bien, eso es posible porque los aminoácidos
tienen esa capacidad de poder cristalizarse y poder volverse un sólido a partir de un proceso de cristalización. Algo más es que los aminoácidos se caracterizan por tener por presentar algo importante. Como tiene una parte ácida, y recuerda que los ácidos liberan hidrógenos y tienen una parte básica. Recuerda que las aminas eran consideradas bases orgánicas. ¿Y qué hacían las bases? Las bases reciben hidrógenos. Una porción va a perder y va a liberar hidrógenos y una porción va a ganar ese hidrógeno. Todo eso dentro del mismo compuesto. Entonces, puede formar, se encuentra bajo la forma de un doble ión. A este doble ión nosotros lo conocemos en la química bajo el nombre de suiterión. Está bajo la forma entonces de suiterión. ¿Qué es un suiterión? Es un doble ión, ¿ok? Doble ión. ¿Cómo doble ión? Lo que pasa, criatura, ya te acabo de explicar que el ácido va a liberar hidrógeno. Entonces, lo que va a pasar en realidad es lo siguiente. Mira, voy a copiar igualito tal cual está. Está el HCOOH y el NH2. ¿Sí? Ahí está. Ese es el aminoácido. ¿Ok? Entonces, el ácido tiende a liberar, a regalar sus hidrógenos. Entonces, al perder hidrógenos, adquiere carga negativa. No sé si recuerdas cuando hemos formulado sales y antes de hacer sales hemos hecho aniones y cationes. Cada vez que el ácido, como por ejemplo el ácido sulfúrico, perdía sus dos hidrógenos porque se comportaba como ácido, te quedaba solamente esta porción, que era el anión, que adquiría carga negativa según la cantidad de hidrógenos que había perdido. Igual es acá. Este es un ácido también, esta porción. Entonces, al perder un hidrógeno, va a adquirir carga negativa. ¿Quién va a ganar ese hidrógeno? Va a ser el grupo amino. Entonces, va a ganar, va a recibir este hidrógeno. Pero al recibir ese hidrógeno, va a adquirir carga positiva. Y es a donde quiero llegar. Fíjate de lo que estoy hablando. Fíjate de lo que estoy diciendo. En la misma molécula, hay carga positiva y carga negativa dentro de lo mismo. Y eso hasta ahora no hemos visto. Normalmente un catión tiene carga positiva, un anión tiene carga negativa. Pero una sola porción, por ejemplo, él es un anión, tiene carga negativa, normalazo. Él no. Él tiene doble carga, positiva y negativa. A eso le llamamos suiterión. Los aminoácidos están bajo la forma de suiteriones. No están así, obviamente, están así. ¿Qué importancia tiene esto? Las cargas son importantes a nivel biológico, ¿sí? Todo lo que está en tu organismo a nivel de células trabaja en base a cargas. La física está muy metida en la biología. Se interrelacionan. ¿En qué sentido? En que las células, la membrana celular, está hecha de aminoácidos, proteínas, y esas proteínas, esas sustancias tienen cargas, y eso sirve mucho a nivel de reconocimiento celular. ¿Cómo reconoce una proteína dónde tiene que ir a trabajar? Por cargas, por afinidad, por carga eléctrica, por atracción y repulsión. ¿Sí? Cómo se transporta una señal nerviosa a través de tus neuronas mediante una sinapsis, por cargas, por diferencia de potenciales eléctricos. Entonces, muy importante el hecho de que las proteínas sean moléculas con carga. La carga es muy importante. Ya lo vas a aprender un poquito más profundo ya en la universidad, cuando seas molinero. Sobre todo si vas a biología, ¿no? Ahí hablamos muchísimo de cómo funciona el cuerpito, cómo funcionan las células,
cómo funcionan cada estructura que compone a un organismo. Muy bien, claro que sí, Kierita, claro que sí. Y algunas cosas más. Listo, hasta ahí entonces esta partecita de aminoácidos. Ahora vamos a nombrar. Dame una chance que voy a tomar foto. Listo, ya está. Entonces ahora vamos a proceder. Un ratito, déjame conectar la laptop antes que muera. El laptop antes que se acabe su batería. Ahora vamos a nombrar entonces los aminoácidos. ¿Okay? Ya hemos hablado un poquito de sus propiedades. Hemos hablado un poquito de sus propiedades. Ahora vamos a hablar de los aminoácidos. ¿Cómo nombrar un aminoácido? A ver, antes de hablar antes de hablar de la nomenclatura, también los aminoácidos tienen cierta clasificación. Claro, también se clasifican, dependiendo de la posición del grupo amino. Entonces, por ejemplo, hablemos de clasificación. Vamos a ver. Los aminoácidos tienen una manera de clasificar. La clasificación se basa sobre todo en dónde se ubica el grupo amino. Entonces, antes de explicarte la clasificación, te debo comentar algo. Escucha. Cuando tengas una cadena de un ácido carboxílico, ¿sí? Cuando tengas un ácido carboxílico, estoy poniendo acá un enlace libre, significa que esta cadena va a continuar. Vamos a poner acá puntos suspensivos por acá. Ahí está, la cadena va a continuar. Entonces, existe una manera de nombrar a los carbonos. En vez de usar la numeración 1, 2 y 3, él sería el carbono 1, ¿verdad? Recuerda que cuando hemos hablado de ácidos carboxílicos, él era el grupo funcional, por lo tanto, él tenía que tener la posición 1. Él era el carbono 2, él era el carbono 3, él era el 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ya. Existe otra manera de señalar esos carbonos, y ya no usando numeritos, sino usando letras griegas. Entonces, el primer carbono, después de él, le llamamos carbono alfa.
El que sigue le llamamos carbono beta. El que sigue, ¿qué fue eso? El que sigue, el spot publicitario, disculpen chicos, el que sigue es carbono gamma, etcétera. ¿Sí? Entonces, los aminoácidos se clasifican dependiendo de en qué carbono se encuentre el grupo amino. Mira que en el aminoácido, el grupo amino está unido al segundo carbono, pero podría unirse al tercero o podría unirse a este cuarto. Entonces, los aminoácidos tienen esta clasificación. Criatura de Dios. El más importante de todos, ahí está, cuando el grupo amino, el NH2, se une al segundo carbono, así como está acá, mira. Este de acá es el R, no sé qué cosa hay por acá, acá está el hidrógeno, este hidrógeno está aquí, el COOH está aquí, el amino está unido al segundo carbono, y a este segundo carbono nosotros le hemos dicho que se llama carbono alfa. Por lo tanto, este se clasifica como alfa aminoácido. ¿Sí? Entonces, mayormente lo que se va a ver es alfa aminoácidos. ¿Por qué? Porque son los de importancia biológica. En tu organismo lo que hay son alfa aminoácidos. No significa que no existan los demás, solo que hasta donde yo sé, de repente estoy por aquí, desconozco de algo, probablemente sí tengan alguna utilidad, pero lo que nosotros estudiamos a nivel de proteínas es alfa aminoácidos. Beta, gamma, no, pero sí existen. Cuando el aminoácido es de tipo beta, cuando en vez de unirse al segundo carbono, el aminoácido se une al tercer carbono. Entonces, cuando el grupo amino, en vez de unirse a este carbono que vendría a ser el segundo, se une a él. A él le hemos llamado carbono beta. Cuando el grupo amino, criatura de Dios, se une a este carbono que le hemos llamado beta, este se llama beta aminoácido. ¿Sí? Beta aminoácido. Igual es cuando el grupo amino se une al carbono gamma. Si es que el grupo funcional, el grupo amino, ahora se une a un carbono gamma, recuerda que él es alfa, beta, él es gamma. Cuando el grupo amino, el NH2, está unido, no a él, sino a este carbono, a ese aminoácido nosotros le llamamos gamma aminoácido. Esa es la clasificación de los aminoácidos. De todos estos tres, ¿quién nos importan más? Son los alfa aminoácidos, porque son los de importancia biológica. ¿Sí? Ah, Brianita, ok. Ya está. Listo, criatura de Dios. Ahora sí, listo para nombrar, listísimo para nombrar a los aminoácidos. Vamos a hablar entonces de la nomenclatura. Ojo, que acá hay isomería óptica, hay isómeros. Recuerdas que hemos hablado de isomería, ¿verdad? Pero nosotros no hemos estudiado la isomería óptica, tú la vas a tener que aprender en la universidad. ¿Sí? Ahí vas a hablar mucho de isomería óptica y los aminoácidos son sustancias que presentan varias isomerías. O sea, tienen una isomería especial que es la isomería óptica. Listo, criatura de Dios. Entonces, en la nomenclatura, lo que vas a hacer es nombrarlo. Porque los aminoácidos químicamente son ácidos carboxílicos. Y tú eres un trome, eres un experto, eres un crack nombrando ácidos carboxílicos. Entonces, esto es muy sencillo. Mira, vamos a nombrar, por ejemplo, vamos a nombrar aquí.
Ya. Listo. Ahí está. Ese es el aminoácido. Nómbralo, por favor. Es un aminoácido muy sencillo. Por IUPAC. Aquí vamos a hablar de su nomenclatura de IUPAC sobre todo. Y también te voy a mencionar su nombre a nivel de la biología, ¿no? Pero como estamos en química, nos importa más el nombre IUPAC. Yo lo nombro, ¿ya? Y luego nombras tú el siguiente, ¿ya? Ok. Químicamente, criatura, yo veo que tiene el grupo A de los ácidos carboxílicos, y el grupo de las aminas. Entre el grupo de las aminas y los ácidos carboxílicos, más poderoso es el ácido carboxílico. Por lo tanto, él es la función principal y él vendría a ser solamente una rama. Químicamente, los aminoácidos son ácidos carboxílicos. ¿Cómo nombrar un ácido carboxílico? Fácil, mira. Se escoge la cadena principal. Ahí está. Se numera desde el grupo funcional. Él es el carbono 1 y él es el carbono 2. Y veo que en la cadena principal está conectada esta rama. Esta ya se convierte en rama ya. El grupo NH2 ya sería ramita. Y esto como ramita se llama amino. Como ramita, eso se llama amino. Entonces, cuando yo lo nombre, como es un ácido carboxílico, ácido, ¿sí? Señalas las ramas. En el carbono 2 hay un amino. 2 amino. Y como es una cadena carbonada de 2 carbonos, etano. Pero los ácidos carboxílicos acababan en oico. Entonces, ácido 2 amino etanoico. Y ese sería su nombre. Ahora, una observación aquí es que yo podría quitar este 2. ¿Por qué? Porque como es una cadena de 2 carbonos nada más, se sobreentiende de que la posición del grupo amino siempre va a ser posición 2. No hay opción a que él pueda moverse a otro carbono. Siempre va a estar en posición 2. Entonces, como ya se sobreentiende que es una cadena de 2 carbonos, y en uno está el amino, en el otro, uno está ácido carboxílico, en el otro está el amino. Por lo tanto, en algunos libros podrías tú encontrar que esté solamente así. ¿Tiene validez? Sí tiene validez. De hecho, esto sí es posible. Cuando ya la cadena sea más larga, no. Ahora, esto a nivel de biología tiene un nombre. Es el aminoácido más simple de todos. Seguramente que tú has escuchado por ahí a tu profe de biología hablar de la glicina. La glicina es un aminoácido, es el aminoácido más sencillo que hay. Es el más simplecito. Sí, el más chiquitito. ¿Ok? Vas a nombrar entonces, a ver, vas a nombrar aquí. Ya. Ya, mira, esta sencilla, son solamente cuatro carbonos. Vamos, su nombre criatura, tú puedes. Su nombre criatura de Dios. Vamos, nómbralo por favor. Entonces yo voy borrando por acá, tú vas nombrando. Ajá.
Ajá. Amiga Camilita, cuando dices butín, estás dándome a entender que hay un enlace triple. Recuerda que hay, si es enlace doble. Si es in, debe haber un enlace triple. Ojo, y ahí no hay triple, Camilita. No es butín. El in es cuando hay enlace triple. Ahí no hay enlace triple. Ya. Alison. Josué. Sí, está bien, está perfecto. Melita, muy bien, perfecto. Muy bien, gente. ¿Ah? Gracias, chicos, de verdad está muy bien. Sí, ya han nombrado, está perfecto. Está muy bien. Está muy bien. A ver, vamos a ver cómo es la historia aquí. A ver, ¿nadie más? Ya, Kiarita, gracias. Ah, Kiarita, por favor, Kiarita, es un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos, ¿qué cosa tienen adelante? La palabra ácido. Tienen que llevar la palabra ácido, ¿sí? Ahora sí, Camila, muy bien. Ahora sí. A ver, criatura. Kiarita, ¿sigues cometiendo el mismo error? Sí, ya está bien, no te preocupes. Criatura de Dios. Como ves, es un grupo carboxilo y el grupo amino. Como este ácido carboxílico es más importante, la sustancia en realidad es un ácido carboxílico. Los aminoácidos son ácidos carboxílicos. Entonces hay que nombrarlo como ácido carboxílico. Escoges la cadena principal. Acá está tu cadena principal. Ah, no te percataste que acá había un error, ¿ah? Mira, faltaba un 13 aquí. Inocente. Sí, lo hice a propósito para ver si estabas atento. Listo, ahí está, criatura. Cadena de 4 carbonos. Numeramos. Gracias, Saraí. Ahora sí. Muy bien, mi amigo Saraí sí se dio cuenta. Gracias, mamá. Numeramos. Y identificamos al toque las ramas. Esta rama se llama amino, ya la hemos conocido hace ratito, y esta rama se llama metil. Ya esta rama la venimos usando hace días atrás. Alfabéticamente, entonces vamos a nombrar. Primero, no olvidar, no olvidar que adelante se pone la palabra ácido, porque es un ácido carboxílico. Así que tiene que ir ácido de todas maneras. Ahora hay que nombrar las ramas. Pero la nombramos alfabéticamente. Entre el metil, M, y el amino, A, gana el A. Por lo tanto, está en posición 2, será 2-amino. Ácido 2-amino. La otra rama, hay un metil en posición 3. 3-metil. Y finalmente la cadena principal es de 4, buta. Pero recuerda que los ácidos carboxílicos acaban en oico. Butano. Butanoico. Los ácidos carboxílicos acaban en oico. Ácido 2-amino. 3-metil butanoico. En el mundo de la biología, a él lo conocemos con el nombre de el aminoácido valina. El aminoácido valina. No, Brianita, está bien, mamá. Listo, criatura de Dios. Entonces, hasta ahí esta parte de aminoácidos. La formilmetionina, que vendría a ser el aminoácido en el caso de bacterias, también tiene un nombre IUPAC, así como este. No recuerdo exactamente ahorita
la estructura de la formilmetionina. Sí, pero sí, claro, tiene que, es igual, es un ácido carboxílico también. No sé quién preguntó lo de la formilmetionina. A ver, espérame. Ah, mi amigo Miguelito. Sí, Miguelito, tiene que ser igual. La formilmetionina también está incluida acá, solo que tiene cosas diferentes, obviamente, ¿no? Pero lo principal es que tiene que haber ácido carboxílico y grupo amino. ¿Listo? Hasta ahí entonces esas amigas. Ahora, no sé si recuerdas, no sé si recuerdas un poquito de proteínas. Sí, solamente voy a mencionar algo ligero. Aprovechando entonces que estamos hablando de aminoácidos, tú sabes que las proteínas, tú has llevado esto con tu profesor de biología, sabes que las proteínas se clasifican según su constitución, según su función, pueden ser proteínas sencillas, muy facilitas, pueden ser proteínas un poquito más complejas, conjugadas con algún metal, como las metaloproteínas, por ejemplo. Pueden ser proteínas según su función que tengan naturaleza globular, como las inmunoglobulinas o las albúminas, por ejemplo. Puede ser que tengan proteínas, puede ser que sean de función estructural, como las proteínas fibrosas, como por ejemplo el colágeno, la elastina, déjame recordar algo más. Se me fue. Esta que está en el músculo, la miosina, ¿sí? La que ayuda mucho a la contracción muscular. Entonces, las proteínas están en todo sitio, ¿sí? ¿Cómo se forman? La actina, gracias Miguelito, muy bien, actina y miosina. Claro, está también la actina, perfecto. Eh, la proteína, una proteína se forma por la unión de muchos aminoácidos. Dice la teoría que de 50 para arriba deben ser considerados proteínas. 50 aminoácidos para adelante son proteínas. 50 para atrás no son proteínas, se les llama oligopéptidos. ¿Sí? Oligopéptidos o en algunos libros también los encuentras como péptidos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquitito nada más de las proteínas, ligeramente. No voy a profundizar mucho aquí porque tu profesor de biología es un crack, te ha enseñado todo lo que es proteína. ¿Sí? Y porque el curso no es tanto de biología, sino es química. ¿Sí? Igual la biología es hermosa, así que te invito a que leas si es que no has leído o no has prestado atención a tu profe de bio. Lee, por favor, cuando puedas, un poquito de proteínas. El mundo de las proteínas es hermoso, es muy hermoso. Criatura de Dios. Lo que vas a hacer, entonces, es lo siguiente. Las proteínas son polímeros. Claro, son de naturaleza polimérica. ¿Qué significan polímeros? Son cadenas que están formadas, muy largas, que están formadas por unidades más chiquititas. ¿Cómo se llaman las unidades más pequeñitas? Los aminoácidos. ¿Sí? Un aminoácido, entonces, es la mínima unidad, la unidad que forma una proteína. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Seguramente que tú eres un crack, eres un experto en la parte de transcripción y traducción, ¿verdad? Sabes que la transcripción es simplemente copiar el ADN y convertirlo en ARN. Y luego la traducción vendría a ser la lectura de este ARN para la síntesis de proteínas a nivel de los famosos. Sabes eso perfectamente. Sabes que hay un ARN de transferencia, sabes que hay un ARN mensajero, sabes que hay un ARN ribosomal que forma parte de la estructura de los ribosomas. Sabes todo eso, tú eres un experto. Sabes lo que es iniciación, sabes lo que es elongación y sabes lo que es terminación en el momento de sintetizar una proteína. Sabes lo que es el sitio E, el sitio P, el sitio A.
Eres un trome, eres un crack en biología, ¿verdad? Pues bien, en el ribosoma, específicamente en el sitio aminoacil, va a venir un ARN de transferencia, ¿sí? Portando lo que se conoce como aminoácido, que mediante complementariedad de bases entre un codón y un anticodón del ARN mensajero y el ARN de transferencia, hay un reconocimiento y el ARN de transferencia que está aportando el aminoácido para añadir a la cadena principal va a acoplarse al ribosoma y va a dejar el aminoácido. Sí, es un proceso un poquito largo, que si es que no lo dominas todavía, no te preocupes, porque con la práctica eso va a ir quedando, ¿sí? Te recomiendo mucho, si es que tienes dificultades en biología, y fácil te aburre un poquito leer, bueno, a mí me encanta, ya, pero he conocido gente que no le va bien en biología porque le parecen muchos nombres o muy tedioso. Te recomiendo que veas videos en internet, pero videos con animaciones, porque las animaciones te ayudan mucho a ver, a entender cómo es que realmente pasa el proceso, por ejemplo, de síntesis de proteínas. Sí, entonces, haz eso, ya, haz eso. Sirve, créeme que sirve. Créeme que sirve. Y si te gusta la biología, no es necesario, simplemente con leer un libro ya estás bastante bien. Listo, criatura. Ah, ¿tiene videos, Carita? Podría ser, claro, podría ser. Aunque los videos de Jara no sé si son con animaciones. Creo que no son con animaciones. Pero sí, los puedes ver los videitos del gran supremo Kaiosama César Jara. Ah, ya, mira, no sabía que ha sacado su canal. Fácil, 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 fácil. Fácil. Sí, sí, debe ser, debe ser, debe ser. Si tienes la oportunidad de entrar a YouTube y ver esos videos, chécalos. Te va a ayudar bastante. Sí, pero no quiero irme por el lado biológico. Ya te he hablado del lado biológico y parece que te has mareado. Vamos a hablar del lado químico. ¿Okay? A nivel químico, entonces, si ya sabemos que viene un ARN de transferencia portando el aminoácido, se va a ubicar en un sitio adecuado de la subunidad mayor del ribosoma, pero lo que me importa a mí es qué es lo que pasa a nivel químico. Entonces, lo que sucede a nivel químico, criatura de Dios, en realidad es lo siguiente. Va a venir un aminoácido, ¿sí? Y redondeamos la idea. Son polímeros de aminoácidos unidos mediante enlace peptídico. El enlace que forma las proteínas viene a ser el famoso enlace peptídico. Te había dicho, criaturita, te había explicado hace ratito, bueno, el día lunes, que las amidas, el famoso grupo funcional CON, ¿sí? Ese famoso grupo funcional está presente en el enlace peptídico. Lo mencioné, ¿sí? Tengo buena memoria, lo he mencionado. Recuerdo habértelo dicho. Pues bien, ahora vamos a ver cómo es que realmente sucede esto. Lo que pasa es que en las reacciones de formación de polímeros, normalmente cuando formas enlace glucosídico en el caso de carbohidratos, o peptídico en el caso de proteínas, o enlace éster en el caso de lípidos, ahorita vamos a ver un poquito de lípidos también con fe, lo que va a pasar es que existe una deshidratación, lo que se conoce como síntesis por condensación o deshidratación a nivel de biología. Sucede esto, mira. Viene un aminoácido, acá, ahí está, ahí está, mira, lo estoy dibujando estiradito, ¿ah? Sí, ahí está. Solo que en los ejemplos de hace rato, el R estaba aquí y el NH2, el grupo amino, estaba acá abajo. Nada más. ¿Sí? Acá está, mira, ve. El NH2 está acá abajo y acá está el resto de la cadena, el R. En este caso, el R lo estoy dibujando acá, para que lo puedas visualizar mejor. Espérame, creo que no se ve bien. Ahora sí. Sí, ahí está. Ese es un aminoácido. Tiene el grupo amino, tiene un grupo amino, grupo carboxilo, y además es un alfa aminoácido porque está enlazado al carbono alfa, al segundo carbono.
Cuando él está siendo transportado por el ARN de transferencia, llegue al ribosoma, en el ribosoma ya le está esperando parte de la cadena. Recuerda que se empezó la cadena a partir de un codón de inicio, el famoso, maldición, se me fue el nombre. Shock, no. El codón de inicio, ¿cuál era? A ver, ayúdame. Muy bien, el famoso AUG. ¿Qué te va a dar? Gracias, perfecto. Es muy bien en biología. Muy bien, qué level. Que te va a codificar para el aminoácido metionina. Ya está ahí, ¿sí? Este es otro aminoácido cualquiera. No sé, puede ser él, puede ser cualquier aminoácido. No sé qué aminoácido sea. Va a entrar al sitio aminoacil del ribosoma. Recuerda que el ribosoma tiene 3 sitios, ¿verdad? Ahí está un ribosoma, es más o menos algo así, la subunidad mayor, la subunidad menor, sitio aminoacil, sitio peptidil y sitio de éxito. Sí, seguramente que eso te ha explicado tu profesor en biología. Entonces, cuando este aminoácido, obvio transportado por un ARN de transferencia, llegue, va a reconocerse mediante complementariedad de bases entre un codón y un anticodón y va a poder enlazarse químicamente a otro aminoácido que podría estar ya formando parte de una cadena preexistente, si es que ya la traducción ya avanzó, podría ser solamente el segundo aminoácido. Ponte que él sea metionina y él sea el segundo aminoácido, digamos que sea lisina, ¿sí? No lo sé. Entonces, para poder visualizar mejor, lo que yo voy a hacer es estirar un poquito a la molécula, ¿ok? Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Recordarás, criatura, baby, que el grupo carboxilo tiene esta forma. Estoy estirándolo nada más para que puedas ver mejor. Y recordarás que el grupo amino tiene esta forma. Solo lo estoy estirando, ¿ah? Estoy estirando a ellos dos porque la reacción va a ser a este nivel. El enlace peptídico se forma porque reacciona el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. Entonces, criaturita, lo que va a pasar es lo siguiente. Mira, el OH del grupo carboxilo y el H del grupo amino se van a unir. Se conocen, se enlazan y se escapan. Se van a ser felices para que nadie se los impida. ¿Ok? Se van los dos a ser felices. Por eso es que estas reacciones liberan agua. Se llaman síntesis por deshidratación o por condensación también. Lo que va a pasar a continuación, criatura, es lo siguiente. No sé si es que se llega a ver, creo que sí. Ahí está, estoy dibujando, estoy escribiendo nada más la misma estructura. Ahí está. Este es otro radical cualquiera, ¿ya? Diferente. Ahí está. Ahí está. Inmediatamente, obviamente aquí hay un proceso enzimático, ¿sí? Hay peptidil transferasas o algún otro enzima que favorezca la reacción química, van a provocar que este nitrógeno se enlace al carbono. Él tiene su hidrógeno también, carbono, este hidrógeno, el radical, y para terminar, el COOH. Criatura de Dios, acabas de formar un dipéptido. A partir de 2 aminoácidos, entonces, y el OH con el H van a salir para formar agua, ¿sí? A partir de esa reacción obtienes un dipéptido. Si te percatas, criatura, ¿este de acá se te hace conocido o no? ¿No se te hace conocido este de aquí? Míralo. Solo que acá está estiradito, nada más. Claro, el enlace peptídico es este de aquí, que a nivel químico no es otra cosa que el grupo de las amidas. Es un grupo amido. Entonces, en el enlace peptídico, en realidad, químicamente, lo que está es el grupo de las amidas. Este es el enlace
peptídico, criatura de Dios, que une este aminoácido cualquiera con otro aminoácido que ya estaba preexistente en el ribosoma. Ahí te presento entonces a este enlace peptídico, que es del tipo de las amidas, ¿no? Es un tipo amido, grupo amido. Y claro que sí, acá está la molécula de agua, muy bien. Se libera una molécula de agua. Esa es la formación de un enlace peptídico. Ahora, son 2 aminoácidos nada más. Acabas de formar un dipéptido. Si hay 3, será tripéptido. Si hay 4, será tetrapéptido. Si hay 5, será pentapéptido. Pero no es proteína todavía. ¿Ok? No es proteína todavía. De 51 para adelante, recién se puede considerar proteína. Entonces, mientras no tengas, lo voy a apuntar por acá, mayor a 50 aminoácidos, ojo que esta es la manera de abreviar a los aminoácidos, ¿ya? doble A, una comita y una S, es la simbología de aminoácidos. Ya lo vas a conocer ya en la universidad. Cuando tengas entonces 50 mayor, un número superior, o sea, de 51 para arriba, mayor a 50 aminoácidos, entonces ahí hablamos de proteínas propiamente. Menos de 50 son solamente polipéptidos. Son solamente polipéptidos. En este caso, acá hay 2 aminoácidos. Esta estructura es un dipéptido. No se ve. Esta estructura sería un dipéptido. Claro que sí, Pamelita, es genial. Muy buena pregunta. Por cada 2 aminoácidos que se están uniendo, se forma una molécula de agua. ¿Sí? Por cada enlace, un agua. Por cada enlace peptídico, un agua. Listo, criatura. Ahora me gustaría también comentarte un poquitito, solo un poquitito sobre los lípidos. Lípidos también, sabes tú, de memoria, glicerolípidos, glucolípidos, lípidos saponificables, lípidos insaponificables. Sabes mucho de lípidos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un lípido saponificable y un lípido insaponificable? A ver, ayúdame. A ver, te creo. Vamos a ver tu level en biología. ¿Cuál es la diferencia entre un lípido sapo y un lípido insaponificable? Muy bien, muy bien. Por acá mi amiga Evelyn y mi amigo Miguelito. Es que uno de ellos presenta ácidos grasos y el gracias, Kiarita, y el otro no tiene ácidos grasos. Muy bien. ¿Quiénes son los que tienen ácidos grasos? Saponificables, dale, muy bien. En cambio, los insaponificables no tienen ácido graso. ¿Qué tienen entonces los lípidos insaponificables si no tienen ácidos grasos? ¿Qué tienen esas cositas? ¿Aceites? No. ¿Qué tienen? Muy bien, Yasmín. Y Pamelita también, porque esa estructura, no sé si recuerdas que hemos hecho aromáticos, hemos hablado del benceno y sus derivados. Pues bien, uno de los derivados del benceno era el fenantreno, ¿sí? Y a partir del fenantreno nosotros podemos obtener un precursor que se conoce como esa trabalengua horrible, ¿verdad? Ciclopentano per hidrofenantreno. El ciclopentano per hidrofenantreno es un compuesto aromático, como bien dice nuestra amiga Pamelita y nuestro amigo Adonis también.
¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que ellos no necesitan ácidos grasos, sino que estos lípidos son especiales, ya que son considerados dentro de la familia del colesterol. El colesterol y sus derivados. Ahora, los lípidos son un grupo muy amplio, ¿eh? No son tan pequeños tampoco. Hay varios lípidos. Incluso seguramente tu profesor te ha hablado de ceras. Incluso seguramente tu profesor te ha hablado de fosfolípidos también. ¿Sí? Seguramente. Entonces, lo que yo necesito que entiendas es lo siguiente. Los lípidos son considerados químicamente, hablando químicamente, ésteres. Seguramente que tú recuerdas a este grupo funcional. El famoso hato de hilo. Hato de hilo, ¿verdad? Ahí está. Este de acá. Pues bien, en los lípidos saponificables, vamos a hablar de lípidos saponificables, haciendo la aclaración. Bien, esteroides, muy bien. Los lípidos saponificables químicamente son ésteres. ¿Qué es un lípido entonces a nivel químico? Es un éster. Sí, es un éster. Químicamente encajan dentro del grupo de los ésteres. Químicamente son ésteres. ¿Sí? Ahora, para hablar propiamente de los lípidos saponificables, tú tienes que saber qué es un ácido graso. Ojo, es un error muy frecuente, demasiado frecuente, porque la palabra graso nos confunde. La palabra graso la relacionamos con lípido. Oye, lípido grasa. Entonces un ácido graso debe ser un lípido. No es así. Un ácido graso no es un lípido. Mucho cuidado. Porque los lípidos son ésteres y los ácidos grasos son ácidos carboxílicos. Ten mucho cuidado. Un ácido graso no es un lípido. Un ácido graso sirve para formar lípidos. A partir de un ácido graso, que es un ácido carboxílico, en realidad, puedo obtener un lípido mediante una reacción que también hemos visto la semana pasada, la famosa esterificación. Seguramente que recuerdas esta reacción. Ácido carboxílico más alcohol me da, por esterificación, me da un éster. Eso hemos hecho, ¿sí? Ácido carboxílico más alcohol. En los lípidos es exactamente lo mismo. Esto está pasando. Solo que ahora el ácido carboxílico es especial, porque su cadena es larga. Hablamos de ácidos grasos. Entonces, criatura, repito, si en alguna parte tú dices, ves la palabra, el lípido o el ácido graso es un lípido, te están queriendo sorprender para que te equivoques y marques mal. Un ácido graso no es un lípido, ten cuidado. Pero es necesario estudiarlos. Entonces, los ácidos grasos. Ojo que el ácido graso no es un lípido, ¿ah? Mejor lo voy a escribir. No, mamá, tampoco son hidrocarburos, son ácidos carboxílicos. Los ácidos grasos, y lo voy a escribir grandote, no son lípidos. Mucho cuidado, criatura. Los ácidos grasos no son lípidos, son ácidos carboxílicos de cadena larga. Son ácidos carboxílicos de cadena larguita. Esto es un ácido graso. Ahora, acá hay también una clasificación, porque puede haber presencia de enlace doble o puede ser que solo sean enlaces simples. Entonces hablamos de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. No sé si nos da tiempo, sí.
Déjame que tomo foto. Un ratito. Profe, ¿está ahí? Chicos, ¿escuchan al profe? Se ha colgado, creo, nuevamente su internet, ¿no? Está tomando foto. A ella, ya está bien, está bien. Listo, chicos. Entonces vamos a hablar un poquitín de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. A ver. Un ratito. Atento aquí, ¿ah? Atento aquí porque voy a dibujar una molécula, solo que la voy a dibujar al revés. No es porque quiera fastidiarte, solamente quiero que se note un poquito más la reacción, pero quiero que la veas. Sí, pero atento, ¿ah? A ver, criatura. Los ácidos grasos entonces se pueden clasificar en dos maneras. Ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Cuál es la diferencia entre un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado? Ayúdame. El tipo ¿Cuál de es la enlace. diferencia? El tipo de enlace. ¿Qué pasa en el ácido graso saturado? Puro enlace simple. Hay enlaces simples. Bacán. Bacán. Gracias, amigo Adonis. Los ácidos grasos saturados solo presentan enlaces simples. No hay enlace doble. Tampoco hay enlace triple. Solo presentan enlaces simples. Ahora, ¿por qué se caracterizan los ácidos grasos saturados? Aparte del enlace simple. ¿Qué pasa si yo formo un lípido usando ácidos grasos saturados? ¿Qué pasa con ese lípido? Ese lípido se conoce como grasa o aceite. Ya te ayudé. Tú me respondes. Bien, 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 criatura de Dios. Los ácidos grasos saturados, como solo tienen enlaces simples, cuando se usen para formar lípidos,
Los lípidos que se originan a partir de ellos son más sólidos, ¿verdad? La manteca, por ejemplo, son sólidos, se les llama grasas. Entonces, otra característica es que cuando yo use ácidos grasos saturados, este ácido graso saturado va a ser capaz de formar un lípido, pero a ese lípido le vamos a llamar grasa. ¿Por qué? Porque es un lípido en estado sólido. ¿Esto a qué se debe? A que su cadena es lineal y existe una interacción más intensa a nivel de la cadena carbonada. Sobre todo, nosotros hemos hablado de fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Y como es apolar, el ácido graso es apolar, tiene dispersión de London. En este caso, London es muy intenso porque la cadena es lineal. La superficie de contacto es mayor, dijimos, ¿verdad? Mientras más grande sea la molécula, London se hace más intenso. Recuerdo haberte mencionado eso. Ya, en este caso se cumple eso. London es tan intenso porque la superficie, como son cadenas lineales y carbonadas, la interacción, la fuerza de atracción entre ellas es muy intensa. No pasa lo mismo en el ácido graso que tiene enlaces dobles o triples. Entonces, aquí vamos a hablar. Bueno, aquí vamos a hablar, primero voy a mencionarte algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, los ácidos grasos más conocidos son estos de aquí. Cuando el ácido graso tenga, entonces, depende de la cantidad de carbonos, tenemos al ácido láurico, al ácido mirístico, al ácido palmítico, seguramente que has escuchado hablar de el famoso jabón Palmolive, ¿ya? Recuerda que los lípidos, más adelante voy a mencionarte, son capaces de formar jabones. Se llaman lípidos saponificables porque tienen la capacidad de formar jabones. Este jabón formado con ácido palmítico, con un lípido que tiene ácido palmítico en algunas empresas o en algunas farmacias o industria que se dedica a la fabricación de jabón de tocador, le han puesto el nombre de Palmolive, por ejemplo. ¿Sí? El ácido palmítico, el ácido esteárico, y el ácido araquídico. Oye, ¿me tengo que aprender todos esos nombres feitos? No, no necesariamente. ¿Sí? No te tienes que aprender eso porque no te van a preguntar en admisión. Sí, pero sí quiero que veas la diferencia. Láurico, mirístico, palmítico, esteárico y araquídico son ácidos que solo tienen full enlaces simples y tienen este nombre. Ojo que esta nomenclatura es nomenclatura clásica, no es nomenclatura IUPAC. Su nomenclatura IUPAC es distinta. Por ejemplo, gracias, Kiarita, muy bien. Voy a dibujar otro terremoto, otro temblor. Temblor me parece. No sé, siento ahí un poquito de... El ácido láurico es un ácido carboxílico de 12 carbonos. ¿Sí? De 12 carbonos. El mirístico tiene 14, el palmítico tiene 16, el esteárico tiene 18 y el araquídico tiene 20. Oye, ¿y dónde están los de 13, el de 15, el de 17, el de 19? ¿Por qué no lo pones? Porque a nivel biológico, los ácidos grasos vienen en números pares. ¿Por qué? Porque su metabolismo va a degradar a estas cadenas largotas. Es una cadena muy larga, mis hermanos, es una cadena muy enorme de 12 carbonos. Entonces, degradar y obtener energía de un lípido que tiene estos ácidos grasos de cadena muy larga es un poquito más complicado. Por eso es que cuando tú vas al gimnasio y haces sus ejercicios y quieres sacar un cuerpo,
cuerpazo, ¿no? Quiero ser un Nicola Porchela, ¿no? Entonces, quiero sacar un cuerpazo, quiero ser una Yosmeri Toledo, ¿no? Ya, yo voy al gimnasio. No vas a poder quemar grasas al instante, porque las grasas son lo último que se quema. ¿Por qué? Porque las cadenas de las grasas, los lípidos, están hechos de cadenas muy largas, demasiado largas. Y romper esas cadenas para obtener energía para tu cuerpo es complicado. Tiene que seguir un mecanismo muy complejo que se llama beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué para? Porque no sé si recuerdas tu famoso ciclo de Krebs, el acetil, que va acompañado del acetil-CoA. ¿De cuántos carbonos es el acetil? ¿De cuántos carbonos es el acetil, amigo o 2. amiga? 2. El acetil es la mínima porción y tiene 2 carbonos. Las grasas tienen que ser partidas de 2 en 2. Por lo tanto, no pueden ser números impares. Preferimos trabajar con grasas que tengan números pares de carbonos para que en su degradación pueda partir yo de 2 en 2 y luego obtener energía. Pero como son muy larguitas, cuesta un poco más. Lo primero que vas a consumir es la glucosa. La grasa es lo último que se va, así que tu rollo va a seguir permaneciendo. Va a costar un poco. Ni modo, mis hermanos, así es la vida. Sí, yo sé que no vas, amiga Marcia, confirmo. Confirmo, amiga. Listo, criatura de Dios. Entonces, vamos ahora a formar... espérate, me faltaba. Vamos a hablar ahora... Sí, ya pasó el temblor. Qué raro. Cuando estudias, cuando estás en química hay temblor. Cuando estás en otros cursos no pasa nada, ¿no? Mucho piensas, creo. Ácidos grasos insaturados. Acá está lo bueno. Los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados se caracterizan porque ya existe la presencia de enlaces dobles o triples. ¿Sí? Existe entonces presencia de enlaces dobles. Por eso a los enlaces dobles y triples le hemos llamado insaturación. A nivel biológico es importante sobre todo los que tienen enlace doble. Ahora, los enlaces dobles se caracterizan, no sé si recuerdas el cis y el trans. ¿Por qué era cis y trans? ¿Lo recuerdas? ¿A qué se debe que una molécula pueda tener isomería cis o isomería trans? Fernando, pásame la receta, mi hermano. Criatura de Dios. Ah, ¿que ya te quieres ir? Ah, ok. Sí, es hambre, ¿no? Hambre, todos hambre. Hambre por 2, el pollito se enfría. Ya, no hay problema, por mí no hay paltas. Por mí no hay paltas. A ver, déjame terminar esta parte y te vas a comer tu pollito, ¿ya? Amiga Vilma. Comer nomás esta chiquita. Criatura de Dios. Escucha. Criatura. Los enlaces dobles son enlaces muy rígidos. Por eso es que tú recuerdas esto, ¿verdad? Por eso es que tú recuerdas esto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cis-o-trans. Habla. Cis-o-trans. Cis-o-trans. Cis es con C, no es con Z ni con S, por si acaso, ¿ah? O no me decepciones, ¿ah? Por las puras uno te enseña. Sí, ¿no? Bromita, ¿no? Criatura. El enlace doble es un enlace muy rígido que en el caso de cadenas carbonadas muy largas, como los ácidos grasos, va a provocar una torsión de la cadena.
Un ácido graso saturado no hay problema porque su cadena es lineal. Un ácido graso que tiene insaturaciones sufre una torsión, un quiebre. Acá hay enlace doble y ¡plá! La molécula se quiebra. Entonces, la interacción, por ejemplo, de los ácidos insaturados, acá hay London y algunas otras fuerzas más que no te he enseñado porque los vas a aprender en la universidad. Pero mira, estas dos patitas se han abierto mucho. Aquí ya la separación hace que el London sea menos intenso. Al ser London menos intenso que lo que está acá, la molécula ya va a comportarse de una manera diferente. Y los lípidos que ya tengan este ácido graso, cuyo London ya es un poco más débil que ellos de acá, la atracción es menos intensa en el caso de ácidos grasos insaturados, lo que te va a provocar ya no es la formación de grasas, sino que me va a formar un ácido graso insaturado. ¿Qué me va a formar un ácido graso insaturado? Ayúdame aquí. Gracias, Kiarita. Muy bien. Con los ácidos grasos insaturados, debido a la torsión de la cadena por la presencia de enlace doble y a la débil atracción de sus fuerzas intermoleculares, lo que va a pasar es que ya no sean grasas sólidas, sino sean líquidos. Forman aceites. Los encontramos sobre todo a nivel de plantas. Sí, a nivel de plantas. Forman aceites. Y aquí te voy a comentar, como ejemplo, A2. El ácido linoleico, el ácido linolénico, y el ácido oleico. Estos de acá son los más importantes, ¿sí? Hay algunos más, pero ya no te quiero hablar. Está el DHA, que está muy de moda, que viene en los alimentos últimamente, el famoso DHA para el desarrollo del cerebro, por ejemplo. Sí, hay algunos otros más que son estimulantes de conexiones nerviosas, etcétera, etcétera, etcétera. Recubren las vainas de las neuronas, por ejemplo. Hay mucha importancia en ácidos grasos. Sí, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase porque ya quieres tu pollito. Criatura de Dios. Entonces, ahí la dejamos. Puedes ir a comer tu pollito. Cuídate mucho. Espero que me hayas entendido. Mañana, con todo, ya estaríamos acabando. Sería nuestro último día de clase el día de mañana. Pórtense bien. Chao, chao.